Entonces, pues nada, empezamos. Listo. Entonces, abriendo como tal, en aspectos generales, como sabemos, acorde a la resolución 17, a la resolución 4017 del 2 de abril del 2024, el RETIE pues presentó varios cambios importantes, y uno de ellos pues fue la discriminación ya como tal de un RETIE un poco más abierto, y como tal, resumido en cuatro libros principales, ¿sí? Entonces tenemos disposiciones generales, tenemos como tal el área de productos, tenemos el área de instalaciones y pues por último tenemos la evaluación de la conformidad. Como tal en el libro uno de este reglamento técnico, pues como sabemos es el que establece como tal esas medidas para garantizar la seguridad de las personas, de la vida tanto pues como animal como vegetal. Entonces, ¿qué tenemos o qué cambios presentamos un poco importantes referente a este libro? Este libro como tal ya nos abarca lo que son las definiciones, o tenemos nuevas definiciones referentes al sistema, a sistemas solares fotovoltaicos, y pues que no hacemos mucho énfasis en ellos debido pues a que estas definiciones ya son las mismas que encontramos en la CREC 174, pero quise incluir dos que para mí son muy importantes y que a veces nos genera como un poquito de confusión dentro del dimensionamiento más que todo, o cuando confundimos lo que es capacidad instalada con capacidad instalable, ¿sí? Que he visto muchos casos donde confundimos los dos o pensamos que en efecto es lo mismo. Entonces, para dar claridad a esto, entendemos por capacidad instalada justamente que esa capacidad nominal que puede soportar el componente limitante de la instalación como tal en general, y la entendemos como tal como una protección, un breaker y demás. Entonces, también entendemos que por ende la capacidad instalable, hay que dar claridad de que esa capacidad primero es encabeada y segundo, es la capacidad como tal que una cometida o un conductor elegido por nosotros puede como tal soportar. Entonces quería dar claridad en eso, porque pues he visto como tal varias personas que tienen como tal esa discrepancia o combinan como tal esos dos términos. Bueno, acá pasamos como tal al libro 2. Pasamos rápido por libro uno y 2 porque pues sabemos que como tal son definiciones generales y productos en este caso, y sabemos que el libro 2 también tiene por objetivo establecer esos requisitos y esos ensayos mínimos aplicables como tal a los productos y a equipos a utilizar, fijando obviamente unos parámetros mínimos de calidad. Entonces acá, ¿qué queremos ver? Sabemos que como tal este libro cuenta con más de 55, 58 ítems, no recuerdo muy bien, pero ya como tal nos exige una certificación de producto en los sistemas solares fotovoltaicos. Entonces, ¿cuáles son los ítems que como tal tenemos nuevos en este certificado de productos? Tenemos lo que son aerogeneradores, tenemos como tal ya las baterías, tenemos como tal los cargadores de baterías. Uno muy importante y que coge gran envergadura es como tal los inversores de corriente continua alterna. Tenemos los paneles solares con una potencia mayor a 100 vatios, pues sabemos que paneles solares con esa capacidad no son, o capacidad inferior a 100 vatios no son muchos, pero pues los hay. Y también nos abarca como tal el ítem 44, que ya nos exige como tal también un certificado de producto para lo que son reguladores y controladores de carga. Bueno, acá empezamos como tal en el libro 3, y este libro, acá sí vamos a hacer un poquito más de hincapié y de énfasis en varias cosas, porque es el libro como tal que nos da como tal los parámetros técnicos de instalaciones eléctricas, ¿sí? Entonces, quería empezar pues primero resumiendo, como nos dice el artículo 3.1.1, que hace referencia a instalaciones eléctricas, que las considera pues como tal circuitos eléctricos conformados por un grupo de equipos como tal aptos para como tal la construcción de una instalación, pero
como tal nos da lo que son unos límites de tensión y frecuencia aquí establecidos, ¿sí? Entonces nos dice que si tenemos tensiones mayores o iguales a 50 voltios en corriente continua o más de 55, o más de 25 voltios en corriente alterna con frecuencia nominal a 1000 Hz. Entonces, ¿acá qué queremos hacer? ¿O en qué queremos hacer hincapié? En una excepción de la norma, porque pues como ustedes saben, también hay sistemas pequeños o sistemas, digamos, que funcionan a 12, 24 voltios. Entonces de pronto entra acá la confusión en decir que estos sistemas como tal no hacen parte como tal de una instalación eléctrica o no debe cumplir con los parámetros técnicos que nos exige el RETIE para estos pequeños sistemas. Y acá justamente en una exclusión nos lo deja muy claro que esos sistemas como tal de 25 voltios o inferior o corriente alterna que también sea como tal denominada muy baja tensión, pero que estén destinadas a suplir las necesidades eléctricas de edificaciones o sitios donde se encuentren o se concentren personas, como tal, debe cumplir con lo que nos exige el reglamento. Entonces, acá entra algo importante y es que esos sistemas pequeños, a pesar de que son pequeños, deben seguir cumpliendo como tal normativa. ¿Qué sistemas de pronto no nos aplicaría en este caso y que es también muy común referente a los sistemas solares? Vienen siendo como tales esas cercas eléctricas que vemos, pues como tal que son pequeñas o que funcionan a 12 o 24 voltios y pues que obviamente no están como tal en esos sectores residenciales, comerciales o industriales comúnmente. Entonces, esos, digamos, que debemos poner, digamos, un poco de atención y el ojo a esas exclusiones que nos dice como tal el RETI. Entonces, ¿qué queremos ver acá? Entonces, el artículo 3.2.1, y acá también entra algo en debate, y yo sé que de pronto es un poco, eh, por decirlo, no muy claro todavía, y es como tal las competencias en instalaciones que deben tener las personas como tal o las competencias profesionales que debe tener como tal una persona para firmar o construir un sistema eléctrico. Entonces, ¿a qué nos dirige? Que como tal esas competencias en instalaciones debe ser por ingenieros electricistas, electromecánicos, de distribución y redes eléctricas. Y pues nos da también una albergadura en cuanto a técnicos y tecnólogos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá hay mucha confusión porque de pronto se entiende que un sistema como tal, en este caso solar, no puede ser construido normalmente por una persona natural. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que lo pueda construir, claro, se puede construir. ¿Qué es lo que pasa? Lo que es referente a la instalación como tal, las declaraciones de cumplimiento y demás, sí deben de estar firmadas como tal por una persona que tenga esas competencias profesionales para firmar esas declaraciones y pues hacer una certificación plena del proyecto o del sistema como tal. ¿Qué es muy importante acá? Entonces, también tenemos un artículo que es el 3.3.1 que nos lleva como tal a las instalaciones eléctricas que requieren un diseño. Entonces, enfocándonos como tal en estas fuentes no convencionales de energía, primero hay que dar claridad que como tal, en el RETI 2013 se categorizaba como tal los sistemas solares como una instalación especial. Acá ya se denomina una instalación de generación o por decirlo básica, y pues, pues por la cual debe como tal cumplir todos esos parámetros técnicos que nos exige el RETI. Entonces, ¿qué nos dice? Que esas fuentes de generación conectadas a la red de uso general o individuales que a pesar de no estar interconectadas a una red en general, tengan una capacidad instalable mayor o igual a 10 kVA. Entonces, acá entra una confusión y me ha pasado mucho porque entonces nos dicen que si entonces una instalación pequeña, la cual va a inyectar a la red, digamos, 6 8 kilovatios, entonces como tal no entraría esto dentro de este grupo de instalaciones eléctricas que requieren diseño. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es, claro, que necesitan como tal un diseño y eso nos lo aclara como tal el título 18, que nos lleva como tal a sus requisitos para el proceso de generación, donde nos dice que si un sistema inferior a 10 kVA también va a estar conectado a la red, nos debe llevar a certificación plena. Entonces, ¿qué es certificación plena? Cumplir con todos los parámetros técnicos que un ente, obviamente avalado por la ONAC, nos exija para certificar la instalación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Digamos, otra confusión que entra acá es como tal los sistemas aislados. Entonces, ¿qué pasa con los sistemas aislados? Nos dice que la capacidad instalable menor o igual a 10 kVA no requieren un diseño. Entonces, digamos que eso nos lleva a más que todo poner ojo o tener claridad, digamos, en las zonas, por decirlo así, no interconectadas del país, ¿sí? Entonces, acá obviamente tenemos varios inconvenientes porque pues todavía sabemos que son zonas donde, digamos, estructuralmente no cumplen con varios requisitos para instalar un sistema eléctrico como tal en general y pues si es un poco robusto, obviamente se complica toda la parte de cumplimiento normativo. Qué pena si hago unas pausas ahí un poco activas, pero me encuentro un poco indispuesto. Seguimos. Entonces pasamos como tal ya lo que es y lo que nos abarca como tal el diseño detallado para este tipo de instalaciones. Entonces, ¿cuáles son los principales cambios referente a lo que incluye un sistema referente a diseño detallado? Primero, antes era denominado diseño simplificado para los diseños pequeños y ahora pues como tal ya se denomina básico. Y referente al diseño como tal detallado, digamos que el primer cambio es como tal el orden o cómo los ítems tienen como tal una distribución un poco diferente. Si ustedes ven el análisis de riesgo de origen eléctrico, que se debe ser acorde al libro uno en este caso, el libro uno es el que como tal ya incluye todo el tema análisis eléctrico, ya es el ítem, creo que si no lo recuerdo bien, antes era como el ítem D, E. El análisis de riesgos por descargas eléctricas atmosféricas también pues cambia su orden. Acá digamos ahorita vamos a hacer un paréntesis porque pues este es un ítem que digamos que también hay que ponerle como tal a lupa porque pues incluye muchas cosas que de pronto no se tienen en cuenta a la hora de realizar una instalación. Tenemos como tal un análisis análisis y cálculo de cargas iniciales y acá entra algo nuevo y es lo que nosotros llevamos como tal el arco eléctrico. Ya como tal el RETI 2024 nos está exigiendo como tal un estudio y un cálculo pues como tal de arco eléctrico, donde lo que se busca hacer es un análisis como tal de la energía incidente y pues poder seleccionar como tal la indumentaria adecuada, por decirlo así, acorde pues a esa energía accidente que nos dan en cada punto o en el punto de conexión específicamente. Entonces, esto es un estudio pues que ya toca entrar a revisar muy profundamente y pues que obviamente la implementación de este, pues ustedes saben, se puede hacer por etapa, se puede hacer, pues hay varias herramientas, ¿sí? Pero ya lo debemos como tal tener en cuenta. Bueno, y si de pronto no conocen como tal ese tipo de indumentaria, no sé si ustedes hayan visto, me imagino que sí, que todos hacen parte como tal del sector, donde entra como tal los trajes, por decirlo así, los trajes robustos, que vienen pues con varias categorías acorde a los niveles de tensión, acorde pues como tal al tipo de instalación, a dónde se vaya a hacer como tal mantenimiento. Entonces, ahí entra como tal ese requerimiento que ya nos exige el RETIE para cumplir con una indumentaria correcta acorde a estos sistemas. Lo otro se conserva, si ustedes ven y lo comparan con el RETIE 2013, los demás ítems se conservan y solo nos anexan un nuevo ítem, que es la sección cálculo especificación de equipos de generación como tal de energía convencional y no convencional. Entonces acá ya tenemos que como tal presentar una selección y como tal dar esas especificaciones técnicas acorde a sus equipos, pues que como tal se vayan a utilizar en un sistema solar fotovoltaico. Bueno, acá digamos que ya entramos rápidamente a lo que son como tal instalaciones y lo quise hacer así porque sé que los como tal equipos principales de un sistema solar fotovoltaico
están pues compuestos por lo que son obviamente paneles solares, lo que son inversores. Si tenemos como tal un sistema híbrido, pues compuesto por un banco, un rack de baterías acorde a la capacidad que se quiera como tal incluir o suplir pues por decirlo así. Entonces quise hacer ese resumen referente a sus equipos principales y que yo sé que a veces nos queda la duda y pues abarcar como tal esos parámetros más importantes dentro de como tal estas baterías o sistemas de acumulación de energía eléctrica. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Y qué es para resaltar? Primero, nos exigen como tal un medio de desprotección que esté como tal al ojo o digamos a la vista de y que sea pues de fácil acceso. También es importante destacar justamente las estructuras porque el RETIE nos dice que deben ser como tal resistentes al deterioro o anticorrosivas y pues he visto casos, digamos, en el sector también donde las estructuras, digamos, se corroen y pues obviamente eso afecta directamente como tal a los equipos como tal de acumulación. Que también es muy importante y que es algo muy común en las instalaciones residenciales, y es que se presentan varios cruces de redes, ¿sí? Pero ojo, ahí lo que hay que evitar es que, digamos, esa red como tal de gas que es como tal combustible no esté dentro del cuarto de baterías. Sabemos obviamente que en un sistema convencional, pues uno puede tirar sistemas como tal, no solo eléctricos, sino pues el sistema general de redes secas, donde pues el RETI lo que nos dice es que debe haber una distancia mínima de 20 centímetros entre ellas, pero digamos en este caso es muy importante destacar y pues dejar la claridad, porque me ha pasado también que he visitado de pronto usuarios residenciales que esas tuberías o que quieren ubicar, o sí, que quieren ubicar como tal un sistema cerca como tal a estas tuberías de gas. Eso es muy importante. Que también es muy importante, las distancias de seguridad. Acá también entra algo o se hace énfasis en justamente esos sistemas y como ustedes saben, el RETIE, se me va la sección en estos momentos, pero pues nos exigen como tal unos espacios de trabajo, ¿sí? Esos espacios de trabajo como tal los conocemos como esa distancia mínima para como entrar a maniobrar el equipo y que nos exige 90 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos sistemas como tal con baterías? Es muy común y como les digo, hablo en base a mi experiencia. Si ha pasado que, digamos, quieren instalar un sistema híbrido donde las baterías, ustedes saben que hay baterías tipo rack, tipo de pared, también están las baterías tipo gel, que digamos son un poco más grandes y ocupan un poco más de espacio. Entonces, las ubican debajo de los equipos, que es lo que normalmente uno hace. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá entra algo muy importante y es que en varios casos, justamente por intentar abarcar o dejar el sistema compacto, no se cumple con esas distancias mínimas de seguridad. Entonces, ¿qué puede pasar y cómo se puede albergar esta situación que yo sé que es muy común? En lo que es el artículo 110.26, raya 3, ¿qué nos dice? Que nosotros como tal podemos albergar o podemos instalar un sistema, no de baterías, no lo dije así exactamente, lo que dice es que se debe conservar un espacio libre o si no se conserva ese espacio libre por encima y por debajo como tal de los equipos, en este caso inversores y demás, se debe salir máximo 15 centímetros como tal del sistema principal. Entonces, es decir, si esa distancia supera los 15 centímetros, no se está cumpliendo con distancias de seguridad y por ende, pues ahí entraría una no conformidad en la inspección RETIE, que digamos que es uno de los puntos más importantes que por sí un organismo de inspección se va a fijar como tal a la hora de realizar la inspección y pues obviamente no dejando atrás otros que también son muy importantes. Que también es muy importante acá, como les dije, el medio de desconexión y que se utilicen como tal los conductores que como tal soporten esa corriente, que como tal sabemos que es en DC y que digamos en sistemas grandes de respaldo son un poco amplios. Bueno, acá, ¿a qué pasamos?
Acá pasamos como tal al artículo 3.17.21, donde pues como tal hacemos un análisis y miramos, digamos, los aspectos fundamentales referente a la instalación de inversores. En inversores, digamos que hay cambios significativos y pues obviamente antes no se incluía en cuanto a que se debe cumplir como tal. Y esta me parece muy importante y que de pronto no se aplica mucho a la hora de realizar una instalación es como tal cumplir con lo exigido en el proveedor. El proveedor, pues como saben, un sistema solar fotovoltaico a la hora de comprar un inversor, ellos vienen como tal, con una ficha técnica y un manual de operación. Digamos que ese manual de operación a veces dentro del sistema o dentro de el dimensionamiento de instalación del mismo no le paramos mucho, digamos mucho ojo, hablándolo así, digamos un poquito más tirado. Pues, por ejemplo, el RETIE ya nos dice que como tal se deben como tal seguir los criterios de instalación estipulados por el proveedor del equipo. ¿Esto en qué nos influye? Y es algo que yo veo que es muy importante. Como tal, yo sé que en la imagen no se ve muy bien, pero como tal, en los manuales como tal de los equipos, de por sí siempre los inversores nos exigen como tal unas distancias mínimas paralelas, posteriores o adyacentes, posteriores y superiores al inversor y que digamos a veces por espacio, y yo sé que es complejo porque pues estamos hablando de instalaciones como tal que son existentes y pues digamos que a veces no contamos con ese espacio normativo para ubicar los equipos. Entonces, ¿qué nos dice? Como tal, siempre un manual de operación, que debemos conservar unas distancias mínimas, esas pueden variar 20 centímetros, 50 centímetros, obviamente varían acorde a lo que, al equipo y como tal a la capacidad del equipo. Y pues la idea es cumplirlos. La idea es, pues, como tal, pues nos lo dice el RETIE, seguir como tal esos criterios de instalación. Entonces, ¿qué también es muy importante acá? La caída de tensión máxima. Yo me he encontrado con sistemas donde, digamos, son caídas o no son caídas, son como tal tramos muy largos, más que todo como tal en instalaciones verticales, donde tenemos un sistema solar que, digamos, van a ubicar equipos en un piso uno, por ejemplo, y tenemos una altura de, no sé, 12, 13 pisos. Y digamos, a veces los instaladores, digamos, por ahorrar, o llamémoslo así, por ahorrar como tal conductor y y mencionan el cable y dicen, no, pues nada, este cable son 30 kilovatios, esto me soporta como tal, esto es una corriente de 100 amperios por 1.5, nada, me voy a la fija, me voy con un número 2 un cero el que me dé. Y de pronto no toman en cuenta esa distancia que a lo largo por corriente sí nos da, pero justamente por regulación no. Entonces, también hay que poner mucho cuidado con eso. Otro aspecto importante y que cambió es ahora referente como tal a los equipos de puesta a tierra, a los conductores de puesta a tierra de los equipos y esa equipotencialidad como tal que se hace entre ellos, ya que el cable de puesta a tierra ya nos lo exigen que sea primero color verde y pues al ser color verde nos están pidiendo como tal que sea un conductor aislado. Antes se veían muchos casos, justamente les quería mostrar unas fotos, eh, donde el conductor era como tal desnudo. Regáleme un momento. Entonces, siguiendo. Otra cosa que también es muy importante y es como tal las protecciones contra sobretensiones, sobrecorrientes, riesgos mecánicos y sobretensiones por sonidos. Estas pueden ser de dos tipos y yo sé que muchos de ustedes han trabajado con inversores los cuales traen como tal esas protecciones incluidas dentro como tal del inversor y también como tal inversores que no las traen y que digamos se nos pasa y digamos hemos hecho X instalaciones y de pronto nos revisamos ese manual donde nos diga que sí trae como tal las protecciones internas dentro de los equipos. Entonces eso también es muy importante. Verificar eso y tener en cuenta todos esos medios de desprotección en DC, de protección, perdón, en DC y en AC.
Otro ítem, digamos, importante, y que, no sé, de pronto a veces ha pasado, que en caso de que esos fusibles sean externos, nos han pasado de que pedimos, o por ese poco tiempo que tenemos, pedimos como tal un fusible externo especificado para corriente alterna y lo vamos a instalar en corriente continua. Y se han visto esos casos. Entonces, eso también es muy importante como tal, tenerlo en cuenta. Y pues como tal la seguridad del equipo, ustedes saben que pues cuando uno inscribe como tal un proyecto solar fotovoltaico, los operadores de red nos piden a nosotros como tal un sistema anti-isla de los inversores principalmente y una recuperación como tal de la red. Se me escapa, pero no debe ser, creo que inferior a 2, me queda la duda, no lo recuerdo en estos momentos, creo que a 2 microsegundos, a 2 milisegundos. Eh, ¿Qué tenemos acá? Entonces, siguiendo. En las instalaciones como tal, ya pasamos al artículo 3.17.21, que ya nos hace referencia como tal a los paneles solares, que si lo comparamos con el RETI 2013, antes no nos exigía como tal una envergadura tan amplia y unas recomendaciones como tal un poco amplias. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como tal, y de las que me parece más importante, empecemos por las que me parecen un poco importantes, es como tal esa marcación y etiquetado para esas canalizaciones expuestas, para bandejas portacables, para esas cajas de paso, que ahora les voy a mostrar como tal, porque esto debe estar acorde como tal a lo que nos exige la NTC 2050 segunda actualización en la sección 690. Se me, se me escapa en estos momentos el ítem en específico, pero que nos pide como tal unas especificaciones propias en cuanto altura como tal de esos etiquetados. Nos exige que como tal el color debe ser blanco, y como tal ese color de fondo, perdón, letra en color blanco y con un color también rojo. Ya les voy a mostrar también esas etiquetas que normalmente pues usamos nosotros y que se deben usar como tal en cualquier instalación. Tener cuidado con lo que son los conectores MS4 adecuados y certificados. Tener cuidado también con esos empalmes que realizamos, porque muchas veces se ha visto cómo se hacen empalmes en pleno recorrido de tubería, sin tener en cuenta pues que lo que se exige es que se deben realizar esos empalmes en cada derivación y pues con los accesorios correspondientes para ese uso. También algo muy importante, y es que, porque me ha pasado, y yo sé que es muy repetitivo, a veces uno dice, o se ha encontrado clientes que le dicen, no, yo tengo estos paneles, necesito comprar otros de otra referencia, pero que se conserve como tal la potencia, y quiero como tal instalar mi sistema solar. Entonces acá entra algo muy importante, y es que nosotros debemos como tal garantizar una serie de condiciones. Primero, que en un arreglo no se deben instalar módulos o paneles fotovoltaicos de distintos modelos. Con arreglo nos referimos como tal a un string. No es que no se pueda hacer, pero como tal, si uno va a conectar en un string dos modelos diferentes de como tal paneles, eso pues obviamente no se puede realizar. También se ha visto que cuando uno va y hace una visita técnica, no se pone mucho cuidado, o en varios casos, no lo generalizo, no se tiene en cuenta como tal ese estudio de sombras o esas limitantes del terreno que de pronto no dejan que un sistema funcione completamente, o que pues obviamente nos dé su máxima capacidad, y pues digamos que dentro del entorno general no miramos que de pronto le puede caer su hojita, que le puede caer, no sé, en estos casos es muy repetitivo, digamos que palomas en techo. Entonces esas cosas donde pues lo que busca el RET es que se debe garantizar como tal esa ausencia de sombras. Como tal, y algo muy importante, también es que ya se deben como tal conservar, o se deben prever unas pasarelas y accesos para montaje y mantenimiento. Digamos que antes no era
o digamos, no se contemplaba mucho y nos daban una cubierta y nosotros lo que hacíamos era, o lo que se hace muy comúnmente es mirar qué capacidad instalada tenemos en esa cubierta sin verificar de pronto esos accesos o como tal montajes y áreas de mantenimiento. Entonces es muy importante también tener en cuenta esos pasillos técnicos que nos sirven como tal para hacerle como tal ese mantenimiento y mirar cómo se comportan las instalaciones. Eh, bueno, acá entra lo que yo les decía ahora, perdón. Acá entra lo que yo les decía ahora, las instalaciones fotovoltaicas en lo que son cubiertas, tejados o en campo abierto deben ser sometidas a una evaluación de nivel de riesgo por descargas atmosféricas. Esto es muy importante y sé que de pronto también varias personas no ponen la lupa o no lo consideran tan trascendental, pero pues la idea es hacer como tal un análisis de riesgo, ya sea como tal con normativa internacional o la que nos rija a nosotros para hacer este tipo de evaluaciones, que es la NTC 4552 en sus tres versiones, raya uno, raya 2, raya 3. Es muy importante porque de pronto en nuestro afán o montar un sistema solar fotovoltaico con una cubierta que por sí lo que hace es de pronto atraer un poquito más esa en tormentas, digamos, atraer un poquito más los rayos, no tener en cuenta como tal ese análisis o ese correcto dimensionamiento de un sistema como tal de descargas atmosféricas, o lo que nosotros denominamos en nuestro campo un CIPRA. También es muy importante. Bueno, acá entra algo que yo les quería mostrar, y era lo que les decía ahorita referente a las marcaciones. Se me escapa como tal, esto lo dice muy bien la 690. Se me escapa como tal el artículo exacto, pero lo que son estas letras, estas alturas, estos colores, todo esto nos lo dice muy bien como tal lo que es la NTC 2050 segunda actualización, pues en la 690. Es muy importante tenerlo en cuenta porque estas marcaciones y etiquetado de pronto se nos escapa también en muchas ocasiones, pero pues hay que tener en cuenta esa trascendencia y esa importancia de verificar y de poner en todos lo que son tuberías, tableros, cajas, esa marcación y no olvidar pues como tal el aspecto o el ítem como tal general que nos exige como tal para instalaciones eléctricas la marcación con ya sea cinta o como tal aerosol, pues naranja para esas tuberías que llevan como tal sistemas eléctricos. Bueno, acá como tal, creo que esto ya lo vimos y pues ya hicimos énfasis que era como tal y me han hecho muchas preguntas referente a esto, donde me dicen que si como tal un sistema solar fotovoltaico solo debe cumplir RETI o debe cumplir también los parámetros exigidos por el operador de red. El RETI nos lo deja muy claro en el artículo 3.18.2, donde nos dice que debemos cumplir como tal con la normativa del operador de red y como tal adecuarnos o a lo que, o a las exigencias que ellos como tal no nos exigen o nos dejan como tal en las actas de visita que como tal un operador de red hace. Un operador de red sabemos que se fija más que todo como tal en la frontera comercial, en adecuación de frontera comercial, que cumpla pues normativamente esa frontera, pero también tener en cuenta esos aspectos referentes al sistema solar en general. Que es acá muy importante y que también ha pasado. A veces queremos instalar sistemas en los cuales, y por eso les hacía la aclaración ahorita de la diferencia entre capacidades, que queremos instalar de pronto más, más potencia a la que nos exige como tal el calibre principal o el conductor principal de la instalación. Y se presenta, digamos, más en sistemas pequeños o en usuarios residenciales, por decirlo así. Entonces también hay que tener en cuenta esos requerimientos que nos exige como tal el operador de red para hacer esos aumentos de capacidades en caso pues de que se requiera y pues también cumplir con lo que nos exige los operadores de red más que todo referente a esas protecciones contra sobrecorriente y sobretensiones y justamente la correcta o
la normativa o el certificado de producto por parte de más que todos los inversores, donde nos exige que cumplamos con la UL 1741. Bueno, acá lo que queremos es como tal, o lo que quería mostrarles referente a la evaluación de la conformidad, es varias cosas. Primero, esa revisión de las instalaciones y que de pronto para muchas personas no es clara, pues, y que se debe hacer como tal, es como tal asegurar que esas instalaciones que nosotros realizamos certificación plena, tienen como tal una vida útil, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que esa misión de ese último dictamen, sabemos que esa misión de ese último dictamen, al cual nosotros certificamos por medio de la instalación, tiene unos tiempos de duración, ¿sí? Sabemos que para sistemas como tal especiales, tiene una duración de 5 años. Lo que son para instalaciones de uso final, instalaciones asociadas a las redes de distribución, son de 10 años. Acá entra algo importante referente a los sistemas solares fotovoltaicos. Sabíamos que antes un sistema solar fotovoltaico era catalogado como una instalación especial. Entonces, por ende, esos organismos de inspección acreditados o se debería hacer como tal, digamos, una visita, una revisión de esa instalación cada 5 años. Pero ahora digamos que este nuevo RETIE que nos lleva como tal a que un sistema solar fotovoltaico sea una instalación de generación o de, digamos, uso final, ya como tal tiene una validez el certificado de 10 años. No significa que no vayamos a revisar el sistema y que yo sé que pasa muchas veces durante este tiempo, porque sabemos que más que todos los sistemas solares a veces presentan esas fallas que debemos pues como tal tener en cuenta. Entonces, eso también es importante tenerlo ahí a la hora de realizar estas revisiones. Y por último, quería también mirar, y uno de los cambios también más, digamos, importantes, son las declaraciones o los formatos de cumplimiento, los formatos de declaración de cumplimiento como tal de las instalaciones. Antes teníamos como tal una declaración de cumplimiento general, ¿sí? Ahora vemos que el RETI lo que hace es darnos una declaración de cumplimiento en tres aspectos o en tres como tal campos importantes. Entonces, está la declaración de cumplimiento de diseño, está la declaración de cumplimiento de la construcción y está la declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento. Entonces, acá que es muy importante, esas declaraciones ya están como tal eh, especificadas en el nuevo RETI. Entonces, acá es muy importante porque sabemos, y yo sé que no lo puse acá, pero también nos lo dice el RETI, que como tal nuestras instalaciones ya deben de tener un acta de inicio de los proyectos. Y esto como tal ya no nos lo está exigiendo el operador de red. El operador de red nos está pidiendo primero las declaraciones de cumplimiento actualizadas al RETI 2024, que sabemos que a pesar de que son declaraciones de cumplimiento al RETI 2024 y que todavía, digamos, no está rigiendo de manera total, debemos especificar, o ya me gustaría mostrarles como tal, en la declaración de cumplimiento, cómo se muestra especificar qué resolución estamos cumpliendo. A pesar de que la declaración RETI 2024 no quiere decir pues que estemos exigiendo o que se esté exigiendo cumplir con la normativa RETI 2024. Sí, tenemos como tal un acta de inicio que avale que, pues, que tenemos la instalación antes de que entre en operación el nuevo RETI. Y tenemos como tal una nueva declaración, que es la declaración de cumplimiento, operación y mantenimiento, que justamente es para esas revisiones de instalaciones que revisemos cada X tiempo, ¿sí? Entonces acá es muy importante dejar en claro y yo sé que de pronto puede pasar, que si realizamos una declaración de cumplimiento dentro de 10 años y la normativa se vuelve a actualizar, de pronto se entiende que ese sistema debe estar como tal cumpliendo el nuevo RETI que esté en su época. Hay que dar claridad de que esa declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento lo que debe hacer es cumplir con los parámetros técnicos que se exigieron en su momento al RETI, pues que fue como tal revisada la instalación.
Y pues nada, ese es como un resumen corto. Yo sé que de pronto eh, no sé si les pareció muy rápido, pero digamos que fue un resumen eh, de lo que nos abarca directamente los sistemas solares fotovoltaicos en este nuevo RETI. También hay que dar claridad y que yo sé que tienen o se presentan muchas dudas. Referente más que todo como tal a los técnicos, sabemos que hace poco salió una nueva como tal resolución donde como tal se actualizaban esos aspectos, donde se permitía que los técnicos pudieran seguir, digamos, elaborando esos esquemas de construcción para sistemas pequeños, para sistemas residenciales o comerciales con una capacidad, digamos, baja y con un nivel de tensión que no supere los 240 voltios. También es importante recalcar eso y pues nada, empecemos como tal a regir como tal y a abarcar todo el RETIE 2024 a partir del otro año. Listo, Ángel, muchas gracias por estas notas que estoy seguro que serán de utilidad para muchos de nosotros. Se abre la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna inquietud, por favor, puede levantar la manito o puede activar el micrófono y hacer la pregunta. Yo veo que por acá, Michael, voy a leer los comentarios y voy a mirar lo que nos dice Michael. Importante aclarar que el término referidos a los equipos y también entran los límites. Correcto, Michael. Muchas gracias ahí por ese comentario. Súper bueno. El artículo 110.21. Muy bien, sí, Michael, muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios. Nos dice el ingeniero Steven García. Al actualizar la declaración de cumplimiento de mantenimiento, se debe actualizar normativamente al último RETIE. Esa pregunta es muy buena y justamente por eso intenté aclararla también al final, porque de pronto nos deja como tal esa ambigüedad de que si instalamos como tal o realizamos como tal un mantenimiento de nuestra instalación a futuro o 10 años, como nos lo exige ahora esas instalaciones de uso final o de generación, se debe actualizar a esa última normativa. Y justamente la respuesta es no. Se debe cumplir como tal digamos, con la resolución con la cual se realizó el dictamen en su momento. Entonces, en un sistema híbrido con baterías, ¿cuáles son las distancias de seguridad exigidas? Digamos que esas dos preguntas son muy buenas porque, digamos, la pregunta dos, y yo sé que pasa mucho o nos pasa mucho en el campo, justamente es digamos, ese vacío técnico que tenemos a la hora de realizar una instalación general. Entonces, es decir, a veces llegamos, como les decía, poníamos un sistema como tal híbrido, incluyendo las baterías aguas abajo de los inversores y digamos que en muchos casos no se conservan esas distancias y lo primero que nos va a decir el inspector RETIE es, venga, usted no me está cumpliendo con distancias de seguridad. O muchas personas que responden, porque lo he visto, no, yo estoy cumpliendo con distancias, yo estoy cumpliendo con distancias porque pues como tal tengo el espacio libre al frente al equipo, pero no estamos teniendo en cuenta de que a nivel de piso no estamos cumpliendo como tal con esa distancia de seguridad. Edilberto nos dice, al igual a actualizar el último RIT 2024, ¿alguna normativa adicional o clara para los microinversores? No. Que pues dentro de mi contexto como tal o dentro de mi experiencia, no contamos con como tal con una normativa referente a microinversores, a no ser lo que nos exige justamente esos manuales de instalación que traen los equipos. Entonces dice, los ingenieros en energías pueden certificar las instalaciones, dado que la norma no los incluye. Digamos que ahí la norma es muy exigente referente a ese personal calificado que ellos, digamos, sugieren dentro de esas personas con capacidades profesionales. Entonces hay que regirnos directamente a esas personas que nos exige claramente y que nos, digamos, textualmente nos lleva
al RETIE. Entonces, si quieres, la miramos nuevamente, donde dice, pues, que como tal, si vos eres un ingeniero de energía, miremos a ver si lo podemos abarcar ahí, porque dice ingenieros electricistas, electromecánicos, de distribución y redes eléctricas, de conformidad a la ley 51 de 1986. Explícitamente no lo dice, entonces hay como para tenerlo en cuenta. ¿Me podías aclarar las distancias de seguridad que se deben tener entre el inversor y el banco de baterías? Sí, claro. Si quieren, como tal, les muestro una imagen o los llevo directamente a la NTC 2050, que nos lo dice como tal textualmente. Yo quiero por acá. Eso está como en la página 80. Perdón. Ya lo buscamos para que tengamos claridad de este. Ese es como tal el artículo 110.26. Entonces, miremoslo rápidamente. Creo que es el A. Espérame. Perfecto. Entonces, lo que les decía, altura de espacio de trabajo, ¿qué nos dice exactamente? Ah, bueno, y esto fue otra cosa que cambió. Antes lo que nos decía la NTC 2050 en su versión uno era que el espacio de trabajo creo que eran 1,9 metros. Acá ya se exigen como tal 2 metros. Entonces dice, dentro de los requisitos de altura de esta sección, permitirá que otros equipos asociados a las instalaciones eléctricas y localizados por arriba o por abajo de estas se extiendan máximo 0,15 metros más allá del frente del equipo. Es decir, si quieren nos vamos acá rápido y hacemos un muñequito, digamos un poco ahí eh, rápido. Es decir, que si tenemos viéndolo lateralmente, ¿sí? Si tenemos como tal que este es nuestro inversor y tenemos un banco de baterías que supere. Entonces, perdón, miremoslo acá rápido. Exacto. Digamos que si esta cota supera los 15 centímetros, estaríamos por fuera de lo que nos exige la norma, ¿sí? No sé si de pronto ahí te quede un poco más claro. Para los proyectos solares fotovoltaicos, correcto. Nos dice Michael, para los micros y siendo inversores, la única condición es... Sí, Michael, muchas gracias por tus aportes, muy buenos. Ahí de pronto queda un poco más de claridad referente a lo que comentaba el compañero referente a los micros. Entonces, pues nada, espero les haya gustado mucho este espacio. Esperamos, pues, ustedes saben que desde Emergente nosotros estamos no solo para mejor dicho, estamos antes dispuestos a colaborarles con todo ese soporte técnico que ustedes tengan referente a los equipos, pues que ustedes nos compren, a darles a ustedes una asesoría si necesitan después de la compra de los equipos, si necesitan asesoría en cuanto a instalación. Desde acá, como tal, desde Emergente, estamos abiertos a colaborarles a ustedes en sus instalaciones como tal solares fotovoltaicas, en lo más que nosotros podamos. Entonces, pues nada, me gustaría darle paso a Ricardo o a Oliver para que cerremos como tal este espacio, si tienen alguna como tal aporte adicional. Sí, Ángel, muchas gracias. Mateo estaba preguntando algo por aquí sobre la entrada en vigencia de la Ah, regulación. sí, claro. Entonces, que si ustedes, no sé qué contexto tengan, pero justamente hace un mes aproximadamente, creo que es la resolución 4304, sí, la 4304 del 2 de julio del presente año, como tal ya nos dice que la entrada en vigencia del nuevo RETIE es a partir del 1 de enero de 2026, ¿sí? Ahí hay que hacer una claridad y es que si ustedes tienen como tal un acta de inicio, que requieran como tal
o que sustente que ustedes tienen un proyecto el cual empezó su construcción antes de esa fecha, ustedes pueden certificar bajo RETI 2013 para que lo tengan ahí, digamos, presente. Listo, Ricardo, pues nada, Listo. Mil- Gracias, Ángel. Gracias no, a por ustedes muchas darme, ha gracias. sido muy No, interesante. nos pregunta Michael, qué buenos aportes, hombre, Michael Mesa. Que muchas gracias también por sus aportes que digamos dentro de la normativa que es tan amplia, a uno también se le pueden escapar cosas, entonces es bueno tener ese gremio de ingenieros que también tengan esas capacidades técnicas para dar esas respuestas que de pronto a uno se le pasa. Listo. Entonces, muchas gracias a todos los participantes. Los invitamos a De seguirnos, por pronto, favor, en nuestras redes para que estén al día de eventos como estos que estamos programando una o dos veces al mes y así también como de nuestras novedades, ofertas y demás elementos que creemos aportan soluciones y servicios a este gremio de la energía fotovoltaica. Gracias a todos y nada, cerramos la sesión. me Ujú. disculpan si no había aprendido la cámara, tenía problemas acá con la presentación, pero digamos que su servidor... por si no me habían conocido, acá presento la cámara de pronto para que no sepan o no quedemos en quién les está hablando. Vale, entonces, un placer para todos. Estamos acá para servirles en cualquier cosa que ustedes necesiten como instaladores. Gracias, gracias Ángel, gracias a todos. Feliz día. Hasta Hasta luego, hasta la luego. próxima.